En este vídeo vamos a ver algunos de los procedimientos para la participación en el valor añadido. Los objetivos que perseguimos es que seáis capaces de enumerar y describir los procedimientos para la participación económica, y en este sentido vamos a ver tres posibilidades para la participación en el capital: la suscripción de acciones por parte de los trabajadores, los planes de tenencia de acciones de empleados y el cooperativismo, y dos modalidades para la participación en el valor añadido, que es el salario y los complementos. Existen diferentes modalidades para la participación en el capital de las empresas. Estas modalidades dependerán de la legislación de cada uno de los países, y probablemente entre las más frecuentes o habituales se encuentran estas tres: la suscripción de acciones directamente por parte de los trabajadores, bien pagándolas o recibiéndolas de parte de la empresa como parte de su salario; que la empresa gestione un fondo de acciones de sus empleados, que las reparte entre aquellos que cumplen ciertas condiciones, por ejemplo, tener una determinada antigüedad en la empresa, y que permite que la empresa se acoja a determinadas ventajas fiscales y recuperen parte del importe de las acciones entregadas a sus empleados; y por último, mediante el cooperativismo, donde los propios trabajadores forman parte de la gestión de la empresa y a partícipes de parte de sus beneficios. Dependiendo de cada país, habrá alguna de estas participaciones que es más frecuente. Por ejemplo, en España los fondos de acciones no son muy habituales, mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos podría ser una herramienta más fácil de acceder a la participación en las empresas. Y del mismo modo, los procedimientos para suscripción de acciones en España no suelen ser demasiado fáciles y accesibles para un trabajador, salvo que creen su propia empresa y sean al mismo tiempo gestión y trabajadores. Y esto es precisamente lo que ocurre en una modalidad de estructura de sociedad, que son las cooperativas. Sin embargo, la forma más habitual de participación económica de los trabajadores de una empresa es en el valor añadido a través de las diferentes componentes del sistema de remuneración. De ellas, 4 son recompensas monetarias: el sueldo base, los complementos del puesto, los complementos personales y los complementos por rendimiento. También existen las retribuciones indirectas, donde los trabajadores perciben o reciben un producto o servicio que tiene un coste o un valor de mercado a un coste mucho más reducido, o incluso sin pagarlo, porque es proporcionado por la empresa. Podrían ser, por ejemplo, el disponer de coche o de vivienda o de guardería, o tener descuentos en determinados supermercados o en determinados centros de compra. La última de las componentes serían las recompensas no monetarias. Entre las más habituales podríamos encontrar las felicitaciones, comidas en honor de determinados empleados o de un grupo, el premio de la compañía o cosas similares. Volviendo a las recompensas monetarias, el sueldo base, los complementos del puesto o los complementos personales dependen bien de las características del puesto, o mejor dicho, de una combinación de las características del puesto y de la persona que ocupa ese puesto. En el caso de los complementos personales, podemos tener una cantidad de dinero mensual dependiendo de la cantidad de funciones o puestos que pueden desempeñar, es decir, de la polivalencia, o bien de las habilidades o competencias que aporta el trabajador a la empresa. Sin embargo, la cuarta componente depende del rendimiento de la persona o del grupo o de la empresa. Y en este sentido querría matizar dos de los componentes que es más difícil de diferenciar. Uno de ellos es el rendimiento de empresa, cuya forma más habitual es mediante reparto de beneficios de la empresa, que consiste en distribuir entre los trabajadores una parte de los beneficios fiscales que declara la empresa durante un ejercicio. Los beneficiarios suelen ser todos los trabajadores de determinado nivel de mando, y se suele ponderar el complemento en función del salario base de cada persona. La otra modalidad es el reparto de ganancias.
no debe confundirse con el reparto de beneficios, a pesar de que en determinados países ganancias, utilidades y beneficios son sinónimos. En el término acuñado como reparto de ganancias, se añade una cantidad al sueldo de los trabajadores en función de los ahorros de costes obtenidos en la producción de un bien o un servicio. Estos complementos se calculan mediante una fórmula pactada en la fase de diseño y que determina la cantidad de dinero a repartir entre los trabajadores y depende de la cantidad de reducción de costes. Es decir, cuanto más se reduce el coste, más se aumenta el beneficio. Y si no se consigue mejorar ese objetivo de coste, no hay complemento a repartir entre los beneficiarios del plan. Hay programas que se aplican solo a personal de producción y otros en los que se incluyen a los mandos. Lo habitual, en cualquier caso, es ponderar el complemento que se recibe por reparto de ganancias en función del salario base del empleado. Existen diferentes variantes, algunas de ellas muy conocidas como el plan Scanlon, el plan Rooker o Improsare. Por ejemplo, el plan Scanlon está basado en la reducción de costes de mano de obra y se calcula fijando un objetivo de cifra de ventas menos el total de nóminas pagadas. El plan Rooker está basado en el aumento de valor añadido bruto, que es el valor de la cifra de venta menos la suma de los costes de materiales, nóminas y suministros externos. Y Improsare está basado en estándares de diseño de producto o del proceso, por ejemplo, cantidad de horas laborables que se necesitan para fabricar determinado producto o para producir o para ofrecer determinado servicio. Todos estos planes de reparto de ganancia están asociados normalmente a procesos de mejora continua en el cual los empleados intervienen para hacer más eficiente el funcionamiento del día a día de la empresa. En estos momentos deberíais ser capaces de poder diferenciar diferentes programas de participación económica.